Saludos amigos, Espacio Dominicano les presenta Leonel Fernández, el gobernante aclamado y despreciado. En esta entrega vamos a hablar sobre un gobernante que ha generado pasiones y sentimientos encontrados entre los dominicanos, debido a lo contradictorio de su legado. Contradictorio es algo o alguien que presenta características tanto positivas como negativas al mismo tiempo. A partir de esa premisa examinaremos de manera global sus gestiones de gobierno, sus luces y sombras, haciendo puntualizaciones en donde sea necesario. Leonel Antonio Fernández Reina es un expresidente que gobernó el país en 3 ocasiones, desde 1996 al 2000 y del 2004 al 2012, tras haber sido reelegido en las elecciones del 2008. Es un intelectual, abogado, escritor y político nacido en la barriada de Villajuana en la ciudad de Santo Domingo, el 26 de diciembre del año 1953. Emigró a temprana edad junto a su madre a la ciudad de Nueva York, en donde cursó sus estudios primarios y secundarios. Desde muy joven tuvo bien claros sus objetivos de convertirse en un futuro líder político. Así es que retornó al país, se afilió al Partido de la Liberación Dominicana y se matriculó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en donde luego de haber sido el estudiante más sobresaliente de su promoción, se graduó magna cum laude en doctor en Derecho en el año 1978. Más adelante fue profesor universitario en la UAS y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, en las áreas de Sociología de la Comunicación, Derecho de Prensa y Relaciones Internacionales. Por esos años, además, frecuentaba en círculos intelectuales ofreciendo conferencias, participando en debates y realizando trabajos periodísticos, al tiempo que se abría camino y ocupaba posiciones de alta relevancia dentro del seno de su partido. Fue muy cercano al profesor Bosch, de quien sería candidato presidencial en las elecciones de 1990, en la que resultaron derrotados. Leonel es uno de los líderes políticos más exitosos de los últimos tiempos. Hombre altamente letrado, refinado y culto, dotado de encanto personal y un gran carisma. Fue durante la campaña de 1996 la joven promesa política del momento. Poseedor de una elocuencia envolvente y cautivadora, no tuvo mayores problemas para atraerse la simpatía de las masas y el respaldo del doctor Balaguer, a quien le vino como anillo al dedo para frustrar y eventualmente sepultar para siempre las aspiraciones presidenciales de un afanado Peña Gómez, que debió haber visto con impotencia cómo alguien se le atravesaba en el camino para eclipsar su estrella y derrotar en las elecciones de aquel año. De ese modo llegaba Leonel en el 96 a la presidencia, convirtiéndose en el mandatario más joven desde 1930 hasta la fecha, después de largos años en manos de un gobernante anciano con limitaciones visuales y físico-motoras. Por fin el país contaba con un presidente joven, lleno de energía y con visión óptima, que podía ver claramente los problemas pendientes de resolver, además de ser un hombre visionario y muy educado. ¿Qué podía salir mal? Leonel Fernández recibió un país estable, con baja inflación, poco endeudado y dotado de importantes obras de infraestructura, pero aislado del mundo exterior, atrasado en muchos aspectos y arrabalizado, y la gente pasando trabajo por la precariedad de los servicios públicos, a citar largas tandas de apagones, calles en mal estado, deficiencias en el transporte público, el servicio de agua potable en las escuelas y los hospitales. Y los bajos salarios eran la queja recurrente de la gente en aquellos años, motivos de constantes huelgas y viajes en yolas hacia Puerto Rico. Los resultados del cambio no se hicieron esperar. A poco tiempo de estar Leonel en la presidencia, se inició un operativo de desarrabalización de las redes del tendido eléctrico, pues se pensaba que en aquellos alambres retorcidos y enmarañados estaba el problema de los apagones. Pero resultó que el problema era muchísimo más complejo, y hubo de requerir grandes inversiones, numerosos acuerdos y un conjunto de medidas a largo plazo que incluyeron la privatización del sector, y en lo que pudiera denominarse como una ardua tarea de ensayo y error, finalmente el problema ha sido solucionado. Este es un logro que en justicia debe atribuírsele a él, porque fue el gobernante que, aunque con sus fallos y errores, puso mayor empeño en resolver ese problema y lo enfrentó con determinación en su etapa más difícil. Por su parte, durante sus gobiernos se incrementó la inversión extranjera y floreció el turismo. Mantuvo la economía del país estable, con baja inflación y en crecimiento constante. Fue un presidente que se preocupó mucho por la educación, área en la que realizó grandes inversiones y creó programas de incentivo escolar y magisterial, además de varias extensiones de la UAS en las provincias y la creación de institutos tecnológicos como el ITLA.
Se ocupó además de sacar el país del aislamiento internacional y colocarlo en la era digital. Realizó grandes inversiones en infraestructuras viales, emprendió la modernización y adesentamiento del transporte y la construcción, reparación y equipamiento de hospitales y escuelas. Adecentó la vida en los barrios mediante el asfaltado de sus calles y la solución a sus problemas de agua potable. Emprendió además numerosos programas sociales e incrementó los salarios, con lo cual fue posible alcanzar un poco de movilidad social. También dotó del servicio eléctrico a los campos y las áreas rurales apartadas, donde ni en sueños se imaginaron que llegarían a contar con ese servicio. Pero el momento cumbre de su carrera política fue para las elecciones del año 2004, pues la desastrosa gestión de Hipólito Mejía hizo que la gente extrañara la estabilidad, el orden y la eficiencia de su anterior periodo de gobierno, por lo que Leonel se convirtió en el líder aclamado y deseado por el pueblo. El hombre estaba en la cresta de la ola. En efecto, arrasó en las elecciones de aquel año con el 57% de los votos, el segundo porcentaje más alto de la historia. Una vez retornado al poder, Leonel implementó medidas y reformas que rápidamente le permitieron frenar la inflación, estabilizar la tasa del dólar, retomar el crecimiento económico y corregir la situación de caos y desastres que había heredado de la administración PRDista. Al tiempo que inauguraba la primera línea del metro de Santo Domingo, constituyendo este uno de sus grandes logros gubernamentales y asegurando su reelección para las elecciones del año 2008. Sin embargo, esta última gestión pasaría sin penas ni gloria, y a pesar de sus grandes logros, aquel presidente educado, refinado y culto, de visión avanzada y moderna, cometería unos errores infantiles inexplicables para una persona de su nivel, y tuvo grandes fallos que le granjearon el descrédito público. Empañaron su reputación y su legado histórico e hicieron mella a su liderazgo político, como veremos a continuación. Al alcanzar el poder por primera vez en el 96, Leonel llegó decidido a resolver su vida personal y la de los suyos desde la presidencia, pues una de sus primeras medidas fue decretarse un astronómico aumento de sueldo que elevó su salario presidencial de 3,000 a 90,000 pesos mensuales y 70,000 para el vicepresidente, lo cual fue un verdadero escándalo en aquel momento. Leonel se justificó alegando que prefería elevarse el salario a cometer actos de corrupción. Sin embargo, los escándalos de corrupción asediaron a su gobierno desde el principio, entre ellos el muy sonado caso Peme, lo cual era un sistema de pagos a compañeritos del partido que no ejercían ninguna labor en el Estado, y el pago a facinerosos para que no hicieran desórdenes durante las huelgas. Pero esos serían apenas los ensayos, porque lo que vendría después sería algo épico. Durante aquel primer gobierno, la gente empezó a llamarle la atención el caso de funcionarios que habían llegado al gobierno con una mano adelante y la otra atrás, y al poco tiempo empezaron a exhibir ostentosos estilos de vida. Así es que al dejar el poder se popularizó la frase de que entraron en chancletas y salieron en jipetas. Durante aquel primer periodo de gobierno, Leonel enfrentó los embates del huracán George, y a su gobierno se le atribuyó negligencia en prevenir a la población sobre el seguro embate del fenómeno natural. Pero además, muchos funcionarios provinciales se ganaron el odio de la población, pues se les atribuyó negligencia en el socorro y reparto de ayudas a los damnificados, así como haberse apropiado de dichas ayudas o preferir que se echaran a perder antes que repartirle entre los afectados por el ciclón. Eso sumado a que se anunciaba constantemente que la economía del país crecía y producía riquezas, pero la gente no sentía ese crecimiento, porque seguía pasando penurias y necesidades, por lo cual a los peledeístas les acomodaron el mote de comesolos, frase que se popularizó y al ritmo de la cual el PLD sufrió una aplastante derrota en las elecciones de medio término celebradas en 1998. Al propio tiempo, el gobierno de Leonel Fernández se embarcaba en un proceso de privatización de las empresas del Estado, particularmente los centrales azucareros del CEA, con el argumento de que serían recapitalizados y reestructurados, ya que estaban en precarias condiciones operativas y administrativas. Pero en la práctica, la privatización solo significó el tiro de gracia para aquella alicaída industria, y su casi total desaparición con el despido de miles de trabajadores, lo cual agudizó los problemas de pobreza y desempleo en los entornos cañeros. De igual modo, durante aquel gobierno leonelista empezaron a marcharse las empresas textiles de zonas francas, las cuales llevaban décadas operando sin inconvenientes en el país.
Se especula que fue a causa de los altos impuestos, la crisis eléctrica y mejores facilidades otorgadas por China. Fueran cuales fueran las causas, lo cierto es que el cierre de esas fábricas fue una verdadera desgracia para muchas familias humildes que dependían de esos empleos, de modo que aquello significó un aumento del desempleo y por ende de la pobreza y la delincuencia. En los años posteriores, Leonel se enfocó en emprender megaproyectos, principalmente en la ciudad de Santiago y la capital. Pero seguían las huelgas y los viajes en yola porque la situación del país no mejoraba. La gente de a pie seguía pasando calamidades, seguían los apagones, los bajos salarios y las precariedades de siempre, con la gente aburrida y desesperada, escuchando a su presidente constantemente teorizar sobre Producto Interno Bruto, crecimiento macroeconómico y globalización, unos conceptos extraños para la gente común de entonces, que solo entendía que estaban en olla y que no había cuarto en la calle. Fue en esas circunstancias que se vieron seducidos fácilmente por el estilo informal y campechano de Hipólito Mejía, quien junto a su Partido Revolucionario Dominicano propinaron otra aplastante derrota al PLD en las elecciones del año 2000. Sin embargo, el gobierno de Hipólito Mejía resultaría ser un desastre que posibilitó el retorno de Leonel al poder en el 2004. Durante esta nueva gestión de gobierno, la cual podría ser calificada como la mejor de las tres, efectivamente, corrigió los desastres heredados del régimen anterior, reencauzó la economía y creó numerosos programas sociales que contribuyeron a aliviar un poco la situación precaria y miserable de mucha gente. Pero al mismo tiempo hubo un impresionante incremento de la violencia y la delincuencia que solo seguiría empeorando con el pasar de los años. La atmósfera de seguridad y tranquilidad que había vivido el país durante décadas parecía haber desaparecido para siempre y los gobiernos leonelistas no fueron capaces de darles respuestas a esta situación. Al propio tiempo, los gobiernos leonelistas son calificados como los más corruptos de toda nuestra historia republicana. Durante esos gobiernos se denunciaron numerosos y muy graves escándalos de corrupción que involucraban cifras cada vez más astronómicas. Estamos hablando de miles de millones de dólares o cientos de miles de millones de pesos sustraídos del erario público mediante operaciones mafiosas que involucraron sobrevaluaciones de obras y compras, fraude, defalco, soborno y estafa, tráfico de influencia y contratos ilícitos. Entre los casos más sonados podemos recordar el famoso caso Odebrecht, que explotó durante el régimen danilista, pero que tuvo su origen durante la última gestión de Leonel. El caso de los supertucanos, el caso Sunlan, el caso ISOE, el caso del INDRI, el caso PEME, el caso del Metro, entre muchísimos otros, ninguno de los cuales han sido satisfactoriamente sancionados por la justicia, ya que siempre terminan en condenas leves o descartados por supuestas insuficiencias de pruebas. Pero han sido notables los ejemplos de exfuncionarios y hombres de su estrecha confianza que exhiben patrimonios y fortunas multimillonarias que no pueden justificar. Durante la era de Leonel se le asestaron duros golpes al narcotráfico, con el desmantelamiento de poderosas bandas ligadas al narco y el procesamiento judicial de sus cabecillas. Mas esto, lejos de ser un logro, solo reveló la profunda complicidad de las autoridades a todos los niveles con los narcos, a tal punto que algunos de ellos se movían con libertad en esferas oficiales e incluso llegaron a obtener carnet que lo acreditaban como miembro de organismos de seguridad del Estado. En aquellos años se hicieron frecuentes los actos de sicariatos. Famosos fueron los casos de la matanza de Paya en Baní, las ejecuciones del periodista José Silvestre en San Pedro de Macorís y las de Momón y Niño Patacorte en La Romana, entre muchos otros. Siguiendo con los capítulos negros de la era leonelista, tenemos el caso de los combustibles, los cuales se vendían bajo un esquema fraudulento de regulación de precios originado durante el gobierno de Hipólito Mejía, que estableció una fijación semanal de precios según fluctuaran los precios del petróleo en el mercado internacional. Pero resultó ser un fraude y una vulgar estafa contra el pueblo, porque cuando el petróleo subía, los combustibles subían pesos. Pero cuando bajaba, entonces los combustibles bajaban centavos, si es que lo hacían. Este abuso contra el país no hubo manera de frenarlo, por el contrario, se practicaba de manera cada vez más descarada. Pero donde Leonel fue un campeón fue realizando negocios del capaperros, como el famoso contrato con la Barrigold, que estableció un 97% de beneficios para la multinacional y solo un 3% para el Estado. Seguro que ni el indio Guacanagarix hubiera hecho una negociación tan pendeja. Otro de los contratos polémicos muy perjudiciales a los intereses del país fue el del famoso peaje Sombra, en el cual se le asignó la construcción de la autopista hacia Samaná a una constructora colombiana, la cual financiaría la obra a un costo de 154 millones de dólares, a cambio de cobrar el peaje durante un periodo de 30 años.
con una cláusula que establecía un ingreso mínimo mensual para la compañía constructora, en la cual se estableció además que si no se lograba ese ingreso mínimo mensual, entonces el Estado debía pagar la diferencia. Esto significó 13 años de esclavitud para el Estado, que debió asumir ese costo por la baja circulación vehicular debido a los exagerados costos del peaje. El resultado de aquella negociación tan cabrona significó para el país tirar por la borda la suma de 26.850 millones de pesos, más 400 millones de dólares adicionales que hubo que erogar para llegar a un acuerdo algo amigable y quitarse esa pesada carga de encima. En fin, que gracias a don Leonel, con el costo de una simple carretera de poco más de 100 kilómetros, pudo haberse construido el país completo. En diciembre de 2005, el presidente Leonel Fernández se encontraba de visita oficial en la vecina República de Haití. Allí fue víctima de un atentado criminal por parte de supuestos estudiantes haitianos, los cuales atacaron a tiros y pedradas su comitiva presidencial, emboscada de la cual logró escapar y salvar su vida milagrosamente. Pero para sorpresa de todos, Leonel al parecer quedó encantado de aquel trato recibido de parte de los haitianos, pues a su regreso al país flexibilizó su política migratoria. Meses después recibió con pompa en el palacio al presidente Martelly y lo condecoró con la Orden de los Padres de la Patria. Y más adelante ordenó la construcción de un recinto universitario en Haití a un costo de 50 millones de dólares, la cual fue vandalizada el mismo día de su inauguración. Años más tarde, en el 2013, Leonel intentó realizar otra visita al recinto universitario y otra vez fue rechazado por los haitianos. Finalmente, Leonel Fernández salía del poder en el 2012 tras agotar su último periodo de gobierno, dejando un déficit de casi 200.000 millones de pesos, sobre el cual dio unas explicaciones que no convencieron a nadie y del que no se ha realizado ninguna investigación. ¿Qué podemos decir de este gobernante? Para muchos es un líder visionario, un estadista superdotado, incluso un mesías, bajo cuyo liderazgo el país avanzó y se modernizó. En cambio, para quienes lo desprecian, no es más que un villano, un gángster de cuello blanco, sumamente corrupto y apoyador de lo mal hecho, a quien le atribuyen un legado de impunidad y corrupción y haber debilitado la justicia. Espacio Dominicano, por su parte, tiene su apreciación particular sobre este gobernante. A pesar de reconocerle sus importantes logros, entiende que pudo haber hecho mucho más y haber sido mucho mejor, incluso convertirse en el más grande gobernante dominicano por encima de Balaguer o de Trujillo, porque capacidad no le faltaba, el entorno internacional le favorecía y apoyo, recursos y oportunidad tuvo de sobra. Además, juzgamos como sumamente inexplicables y absurdas algunas de las decisiones que tomó. Quién sabe si por maldad, provecho personal o negligencia. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué piensas sobre este mandatario? ¿Crees que merece otra oportunidad para gobernar? Déjame tu opinión en los comentarios y no te olvides suscribirte, dejar tu like y compartir para que todos sepan sobre el legado contradictorio de Leonel Fernández. Pásenla bien y hasta la próxima.